y tenían un aire acondicionado en la parte central, adelante, que parecía que estaba conectado a la turbina de un avión, porque tiraba aire helado. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué eso? Porque estábamos en Malasia, y en Malasia es un clima tropical. Tuve que viajar por motivos de trabajo, y mi esposa me acompañó, y fuimos en esa oportunidad a la iglesia que estaba cerca donde nos estábamos quedando. Y fue una experiencia interesante porque una iglesia adventista. Lo más interesante fue que el anciano que estaba a cargo era malasio, o malayo más bien dicho. Ahora, ¿por qué es extraordinario esto? Porque a los malayos les está prohibido cambiar de religión. Y la religión oficial de Malasia es el Islam. Así que, de alguna manera, este hombre, y yo sé que era malayo porque me comentó que estaba retirado, pero había trabajado para el gobierno. Y solamente los malayos tienen acceso a trabajo de gobierno. El otro grupo mayoritario que hay allá, que son los indios, que practican la religión hindú, y los asiáticos, los chinos principalmente, ellos no tienen acceso a poder trabajar para el gobierno. Así que este caballero era malayo y estaba entregando la palabra a este primer anciano, y yo no le pregunté en ese momento, después cuando conversamos, para haberle dicho, bueno, ¿y usted cómo fue que se convirtió? No lo metieron preso, porque a pesar de que en Malasia hay un Islam bien moderado, sin embargo, para los que son musulmanes son bastante estrictos con las reglas. Muy bien, pero lo interesante de todo es que era una iglesia adventista, se predicó el mensaje adventista, hubo una escuela sabática, en una iglesia como esta, y estábamos tan lejos de nuestro hogar. Donde uno quiera que vaya, usted encuentra una iglesia adventista. No importa que usted vaya al África, o vaya a Europa, o vaya a Asia, siempre vamos a encontrar una iglesia adventista, y lo mejor de todo, una iglesia adventista donde se hablaba en inglés. Porque si hubieran hablado en malayo, entonces habríamos tenido problemas con mi esposa para entender. Muy bien, la meditación de esta mañana, a veces al hombre le cuesta aceptar que algún día todos vamos a tener una propiedad muy interesante, pero a la que tal vez no estamos apurados realmente para llegar, pero todos tenemos que llegar ahí algún día, si el Señor Jesús no viene antes. Algunos, los que tienen más dinero, en una cripta, los que tienen menos dinero, en una tumba en el suelo, en un nicho, donde sea, pero terminamos en un cementerio. Sin embargo, algunos millonarios no, porque ahora los millonarios no significan mucho, ¿no es cierto? Se ha devaluado la moneda, así que ahora los que tienen dinero no son millonarios, porque una persona que tiene una casa de 2 millones es un millonario. No, ahora los billonarios. En un artículo que salió en un sitio de internet que se llama La Semana, leí lo siguiente y me llamó la atención. Dice, durante años millonarios y multimillonarios han estado invirtiendo cantidades no insignificantes de sus enormes fortunas en la investigación de la inmortalidad, una ciencia que espera, en términos simples, encontrar una cura para el envejecimiento. ¿Quién no querría tener una cura para el envejecimiento? Los grandes nombres incluyen al fundador de Amazon, Jeff Bezos, a los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, al cofundador de PayPal, Peter Thiel y Larry Ellison de Oracle, Brian Johnson, un empresario capitalista de riesgo que vale millones, también ha causado sensación por sus impactantes esfuerzos contra el envejecimiento, que incluyen donaciones de plasma sanguíneo de su hijo adolescente. Mis hijos y ninguno ya es adolescente, así que yo no puedo hacer esto, ¿no? Pero parece que este millonario tiene un hijo adolescente y le hace transfusiones de sangre para poder mantener. Y lo interesante de todo que leí que él, el millonario, después le da sangre a su padre para que también el padre se pueda mantener joven. Ahora yo no sé si esto le trabaja o no le trabaja, pero parece que en su mente él piensa que sí. Pero mis queridos hermanos, ¿saben ustedes? La búsqueda de la inmortalidad no es algo nuevo. Aquí tenemos a un personaje que se llama Qin Shi Huang y que vivió más o menos como 200 años antes de Cristo. Fue el fundador de la dinastía Qin, el primer emperador de una China unificada. Tal vez usted no ha escuchado hablar mucho de este emperador, pero estoy seguro que usted ha escuchado hablar de la Gran Muralla China. Qin fue el emperador que comenzó la construcción de la Gran Muralla China. Y al morir, Qin Shi Huang fue sepultado en un fastuoso mausoleo subterráneo, bajo la tierra, de 98 kilómetros cuadrados. Y lo acompañaron en su sepulcro un ejército de guerreros de terracota.
Y seguramente ustedes han escuchado hablar también de los guerreros de terracota. Bueno, este hombre fue enterrado con todos esos guerreros para que lo acompañaran al más allá. Pero mis queridos hermanos, a pesar de que Quinn tenía tanto poder y tanta riqueza, le tenía miedo a la muerte. Y al contrario de gozar de la vida, mandaba emisarios a todas partes de su imperio buscando a un mago que se decía había vivido 1000 años, tenía el secreto de la inmortalidad. Este emperador se puso en la mano de doctores, alquimistas, que le prometieron que le iban a alargar la vida. Sin embargo, se cree que Quinn murió envenenado por las mismas pócimas que le preparaban los alquimistas y los doctores, porque en estas pócimas se incluía el jade y el mercurio. Nosotros sabemos que el mercurio es un metal pesado, que es un veneno para el organismo, pero a este pobre hombre le daban a beber mercurio para alargarle su vida. Otro ejemplo de los que buscaban la inmortalidad lo tenemos en el explorador español Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, según una leyenda de los años 1500, buscaba la fuente de la juventud que se decía estaba en Florida. Una fuente de agua milagrosa que si usted se bañaba en ella o tomaba un poquito de agua, usted entonces se le devolvía la juventud, rejuvenecía. Lamentablemente, mis queridos hermanos, Ponce de León nunca encontró esta fuente. Porque imagínense usted qué interesante sería, en vez de comprarle estas botellas ordinarias con agua, comprar una botellita con agua que lo rejuvenezca. Usted tiene 50 o 60 o 70, un poquito de agua y vuelve a los 20 nuevamente. Una vez le dije a una abuelita de nuestra iglesia, cuando estemos en el cielo, abuelita, todos vamos a tener 17 años. Y me quedó mirando con una cara picarona y me dijo, 15. Y mis queridos hermanos, a través del tiempo, el hombre ha intentado alcanzar la inmortalidad, buscar la inmortalidad. Sin embargo, a pesar de que todo esto era bastante divertido y solo un sueño, parece que ahora estamos más cerca de encontrar la inmortalidad de lo que nunca estuvimos. Y la respuesta se encuentra en el interior de nuestras células, más concretamente en las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, llamados telómeros. Ahí hay un dibujo, eso que ustedes encuentran, eso grande que parecen dos palitos curvos, ese es un cromosoma. Y como ustedes saben, dentro de los cromosomas está el DNA, la fórmula para hacer otro de ustedes. Y no solo la fórmula para hacerlo, sino cómo se hace. Ahí está la receta para hacer otro ser humano. Y ustedes se dan cuenta que en las puntitas de los cromosomas ahí están ilustradas con negro. Esos son los telómeros. Los telómeros protegen los cromosomas, dividen un cromosoma de otro. El problema es que cada vez que las células se dividen, los telómeros se acortan, y se acortan, y se acortan, y se siguen acortando hasta que desaparecen. Y cuando desaparecen, el cromosoma desaparece también, porque ya no hay un indicador que diga aquí termina un cromosoma y aquí comienza el otro. El DNA entonces se diluye. La célula deja de reproducirse porque ya se dañó el telómero. Curiosamente, en el versículo 6 del capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice que al final de la vida la cadena se rompe. ¿Y qué representa esta cadena de plata? Porque eso es lo que dice Salomón, una cadena de plata que al final de la vida se rompe. Tal vez el sabio Salomón se refiere a la cadena del ADN, porque nuestras vidas dependen de esta cadena. Cuando nuestro ADN se malogra, DNA en inglés, ADN en español, cuando se malogra el DNA, ya entonces la célula no se puede seguir reproduciendo. Si la célula no se puede seguir reproduciendo, el órgano no se puede seguir reproduciendo, finalmente se produce lo que se llama muerte por organ failure, falla su órgano, ya el órgano no puede más. Entre paréntesis, esto quiere decir de que sus órganos y mis órganos tienen un expiry date. Las células solas se pueden reproducir una cierta cantidad de veces, porque después los telómeros desaparecen. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos que cuidar nuestros órganos para que no abusar de ellos, para que de esa manera no trabajen tan duro y para que puedan durar más, para que puedan durar, ¿no es cierto? No apresuremos nuestras propias muertes. Una persona que maneja un auto a 200 kilómetros por hora todo el tiempo, obviamente el motor se va a desgastar más rápido. Ustedes entienden lo que les quiero decir. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay una enzima que es capaz de alargar los telómeros. Esta enzima se llama telomerasa. Y hay algunos lugares donde usted puede comprar telomerasa, pero antes de que se apure y vaya a la internet a comprar telomerasa,
permítame decirle que esta enzima se ha probado que puede realmente alargar los telómeros, pero también puede causar cáncer, porque el cáncer es un desarrollo de la célula descontrolado. Por lo tanto, a nadie yo le aconsejaría este método de rejuvenecimiento, pero hay algunas personas que lo están haciendo. La telomerasa solamente se encuentra, desgraciadamente, en concentraciones muy bajas en las células somáticas, en las células del cuerpo. Y como estas células no usan la telomerasa con regularidad, envejecen. El resultado de este envejecimiento es que el propio cuerpo también envejece. Por el contrario, la telomerasa se encuentra en niveles altos en las células germinales, las células que producen los óvulos, el esperma y las células madre. Las células madres no mueren. Las células madres se reproducen indefinidamente. La pregunta es, ¿llegaremos a dominar la telomerasa para alargar indefinidamente la vida de nuestras células? ¿Podremos manipular el ADN alguna vez como para que no se acorten los telómeros y podamos vivir para siempre? Yo creo que no. Pienso personalmente que eso no va a ocurrir. Lo único que está a nuestro alcance es de evitar aquellos que sabemos que acortan nuestros telómeros. Por ejemplo, la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco. Se cree que hasta un 80% de los factores que intervienen en el envejecimiento son modificables. O sea, nuestro hábito de vida hasta cierto punto va a controlar nuestro grado de envejecimiento. Depende de cómo cuidemos nuestro cuerpo. Por supuesto, no importa lo bueno que lo cuidemos, eventualmente va a llegar a nuestro final. Incluso algunos científicos han expresado que con una buena dieta es posible alargar los telómeros. O sea, en esta forma, extender la vida. Yo me recuerdo una oportunidad, fue a la iglesia de Guaitara, y vi un caballero que se estaba moviendo en el púlpito bien alto, y ya se notaba que tenía sus años, y él predicó. Ese caballero cuando predicó en ese momento tenía 90 y tantos años, y él era arqueólogo y había publicado una revista, viajaba por el mundo, varias cosas, pero se veía bastante bien a los 90 y tantos. Así que seguramente ese caballero debe haber tenido una muy buena vida, cuidó mucho su cuerpo, que sus telómeros todavía estaban ahí. Pero mis hermanos, en esta mañana el título del tema se llama Inmortal. ¿Y por qué le coloqué este título al tema? Porque vamos a hablar de un hombre que nació hace miles de años y que aún sigue con vida. ¿Quién es este hombre? Enoc, el inmortal. Este personaje, mis queridos hermanos, es real, aunque su historia raya en lo legendario. Enoc, el inmortal. Veamos lo que las escrituras dicen acerca de Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años. Para los estándares de ahora, 65 años ya tenía una edad, ¿no es cierto? Pero dice que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Recién casado, engendrando hijos a los 65. Nosotros a los 65 ya estamos criando nietos, nuestros hermanos van a ver a su nieto, yo tengo 2 nietos por ahí también. Pero él estaba recién comenzando su vida marital aparentemente. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Bueno, y si fueron 365 años los que vivió, entonces ¿cómo estoy diciendo que es inmortal? Porque ahora dice el versículo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Se lo llevó, se fue al cielo, en carne y hueso, vivo. Enoc es un patriarca bíblico, pero también fue un profeta. Su hijo Matusalén, todos lo conocen, ¿por qué? Porque casi vivió 1000 años. Pero Enoc nació antes del diluvio, por allí, por el año 2200, vivió mucho más que Enoc, porque todavía está vivo. O sea, en otras palabras, Enoc debe tener 4000 y tantos años y todavía está vivo, pero no está aquí en la tierra. Las escrituras nos dicen que en aquellos tiempos, en los tiempos que vivió Enoc, la maldad de los hombres era mucha y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Enoc vivió en una época degenerada, depravada, corrupta, perversa, más perversa que la nuestra. Sin embargo, Enoc vivió una vida santa y sin manchas. Elena de White dice lo siguiente respecto a él. Nunca ha habido y nunca habrá una época cuando la oscuridad moral sea tan densa como en la época en que Enoc vivió una vida de justicia irreprochable. Si nosotros pensamos de que ahora esto es malo, Elena de White dice que
los tiempos antes del diluvio eran peores. Había aún más inmoralidad. Yo me preguntaba por qué. Y llegué a la conclusión de que es porque los antediluvianos eran más capaces y más inteligentes que nosotros. Se les ocurrían más cosas para ser malos. O sea, nosotros somos más tontos que ellos, por lo tanto no se nos ocurren tantas maldades. Pero aún así, si usted ve lo que pasa en el mundo en estos momentos, se va a dar cuenta que también vivimos en una época inmoral. Pero mis queridos hermanos, Enoc no permitió que el medio en que vivía influenciara su relación con Dios. Esto es difícil, porque sabemos que lo que nos rodea afecta nuestra conducta. El pecado es contagioso, como la lepra. Por ejemplo, cuando uno debe trabajar en un medio donde se emplean frecuentemente palabras soeces, garabatos, para decirlo en forma más popular, es fácil que uno mismo se contagie, aún sin querer. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una fábrica de galletas y chocolates en Chile, ahí se usaba la grosería como la forma de tratar a la gente. Usted no llamaba a un operario y le decía, señor, tanto haga esto. Usted le decía, oye, pip, 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 vaya esto. Y toda la gente feliz. Y si había alguien que a las personas le decía, señor, tanto, la gente estaba y se reía. Yo me acuerdo, mi primera experiencia fue cuando empecé a trabajar como supervisor y tenía un jefe alemán. Y usted sabe cómo son los alemanes. Y todo fue muy bueno en el entrenamiento, me trataba muy bien, ¿no es cierto? Me decía, shot, todo para acá, todo muy bien. Y cuando comencé mi primer día de trabajo, me llama y estaba mirando una concha de chocolate. Las conchas en un estanque gigantesco. Y en la parte de atrás tienen un motor. Pero está todo cerrado, hay puertas que uno abre para mirar dónde está el motor y las cierra. Y yo veo que el jefe está parado y abre la puerta de la concha y me llama. Pero no me dijo Adam o me dijo shot, me dijo, con la sí, Y yo cuando escuchaba que el gringo le decíamos, hacía así, eso era el problema. Así que fui y me dijo, mire, introduje mi cabeza dentro del lugar donde estaba el motor y no vi nada. Le dije, no veo nada, jefe. Me dijo, prende la luz, pues, ¡pip! Y entonces, mis hermanos, eso es trabajar en un lugar donde se dicen palabras soeces. Usted se contagia. Es fácil contagiarse en las conversaciones. Como trabajé en el empaquetado de galletas, se dice que las mujeres son copuchentas. Los hombres son más copuchentos todavía. Ustedes hubieran visto las cosas que se hablaban en las conversaciones triviales que habían ahí. Un ambiente terriblemente corrupto donde es fácil contagiarse. Pero Enoc, viviendo en la sociedad más corrupta que haya existido, se mantuvo firme a pesar de las condiciones que lo rodeaban. Pero mis queridos hermanos, Enoc no solamente es conocido por su santidad, sino que también porque nunca murió, lo que decíamos al comienzo, y está vivo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? Elena de White lo vio. Dice, fui llevado a un mundo que tenía 12 lunas. Allí vi al buen Enoc que había sido trasladado. Le pregunté si este era el lugar al que había sido traído desde la tierra. Me respondió que no. La ciudad es mi hogar. Solo he venido a visitar este lugar. Se comportaba como se sintiera perfectamente en su casa. Elena de White vio a Enoc mientras se encontraba de vacaciones en un planeta con 12 lunas. Su domicilio actual, la Nueva Jerusalén. Andaba de turista. Pero a mí como que me parece un poco injusto este asunto. Porque ¿por qué fue que Enoc fue llevado al cielo cuando yo tengo que morir? Si Cristo no viene antes, y espero que venga antes, voy a tener que morir. Voy a estar en un cajón ahí en la iglesia, se van a parar mis hijos, van a decir un montón de sandeces seguramente. Yo no lo voy a escuchar, afortunadamente. ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tiene que morir usted? ¿Por qué Enoc no murió? ¿Porque logró tener una perfecta relación con Dios? ¿Porque era un hombre recto? ¿Porque había seguido al Señor por tantos años? ¿Porque logró la perfección? La razón realmente es otra. Y Elena de White es muy clara en explicarlo. Ella dice, mediante la traslación de Enoc, el Señor quiso dar una importante lección. Había peligro de que los hombres se dieran al desaliento debido a los temibles resultados del pecado de Adán. Pero en el caso de Enoc, Dios declara de sí mismo que existe y que es remunerador de los que le buscan. Revela lo que hará en bien de los que guardan sus mandamientos. A los hombres se les demostró que se puede obedecer la ley de Dios y que aún viviendo entre pecadores corruptos, podían, mediante la gracia de Dios, resistir la tentación y llegar a ser puros y santos. Y hay otra razón más. Vieron en su ejemplo la bienaventuranza de esa vida y su traslación fue evidencia
de la veracidad de su profecía acerca del porvenir que traerá un galardón de felicidad, gloria y vida eterna para los obedientes, y de condenación, pesar y muerte para el transgresor. Y esta es la razón por la que Enoc fue llevado al hogar celestial en vida. Dios quería demostrar a los hombres que la ley de Dios se puede obedecer, que podemos vivir vidas puras y santas, aún en un medio corrupto. Pero también Él quería probar, demostrar que su promesa de vida eterna es verdadera. Y para demostrar que existe la vida eterna, se llevó a Enoc al cielo en vida para vivir eternamente con Él. Las Escrituras entonces dicen que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Caminó con Dios. ¿Y cómo se caminará con Dios? Porque ni usted ni yo creo que estamos viendo a Dios en estos momentos, pero creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo se puede caminar con Dios? ¿Cómo puedo caminar con alguien al que no veo? ¿Se imagina que voy en la calle caminando y conversando con alguien que no veo? La gente va a pensar que estoy loco. ¿Vería Enoc a Dios? Cuando Enoc conversaba con Dios, ¿lo estaría viendo? ¿Cómo se puede entender esto? Elena de White dice lo siguiente: veía Enoc a Dios a su lado solo por fe. Él sabía que el Señor estaba allí y se adhirió firmemente a los principios de la verdad. En otras palabras, Enoc no lo veía, pero Enoc actuaba como si Dios estuviera presente siempre delante de él, al lado de él, donde estuviera. ¿Ustedes se imaginan lo que significa esto? Yo en una oportunidad hice un alcance y que imagínense que alguien golpea su puerta y usted abre la puerta y es el Señor Jesús. Y usted, por supuesto, se queda sin hallar qué hacer. El Señor Jesús le dice, ¿me dejarías pasar? Y usted, por supuesto, el Señor Jesús adelante, lo hace sentarse, le ofrece un refresco. Y el Señor Jesús le dice, mira, voy a estar en tu casa por 2 semanas, ando visitando a los hermanos de iglesia, voy a quedarme contigo 2 semanas, ¿está bien? Y usted, por supuesto, le dice, claro, Señor Jesús, naturalmente que está bien. Ahora la pregunta es, si esto ocurriera, ¿cambiaría su vida de alguna manera? ¿Viviría usted esas 2 semanas diferentes de lo que las vive normalmente? ¿Vería en su televisor cosas distintas a las que normalmente ve? ¿Trataría a su esposa, a su esposo en forma diferente? ¿Trataría a sus hijos, sus hijas en forma diferente? ¿Comería en forma diferente? ¿Hablaría en forma diferente? ¿Serían diferentes sus conversaciones? Lo que nos está diciendo acá es que Enoc pensaba que Dios estaba a su lado, que realmente estaba ahí, y eso afectaba toda su vida, porque para él Dios estaba presente al lado de él. Pero esto ocurrió hace 4.000 años, hace mucho tiempo. ¿Será posible que alguien más haya logrado esto aparte de Enoc? Elena de White nuevamente le respuesta, pero vamos a leer Génesis 6:9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé vivió más o menos también en el tiempo de Enoc, un poquito después. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Así que Noé, mis hermanos, también fue una persona que caminó con Dios. Pero también hay otros. Unos pocos en cada generación desde Adán han resistido los artificios de Satanás y se han sostenido como nobles representantes de lo que están en el poder de hacer y ser. Cristo, trabajando con el esfuerzo humano, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Enoc y Elías son los representantes de lo que la raza podría llegar a ser a través de su fe en Jesús. Interesantemente, Enoc y Elías también están en el cielo, pero Elena de White nos dice que Elías, al igual que Enoc, también caminó con Dios. Así que tenemos a Noé, tenemos a Enoc, tenemos a Elías. ¿Habrá más? Sigamos leyendo. Con fe, Daniel y sus amigos oraron por sabiduría y vivieron sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos, evitaron aquello que podría debilitar sus poderes y utilizaron toda oportunidad para ser inteligentes en todas las áreas del saber. Siguieron las reglas de la vida que no podían dejar de darle fuerza e intelecto. Buscaron adquirir conocimiento por un solo propósito, para poder honrar a Dios. Se dieron cuenta que para poder erguirse como representantes de la verdadera religión entre las falsas religiones del paganismo, deberían tener claridad de intelecto y perfeccionar un carácter cristiano, y el mismo Dios fue su maestro. Constantemente orando, estudiando concienzudamente, manteniéndose en contacto con el invisible, caminaron con Dios tal como lo hiciera Enoc. Noé, Elías, Daniel y sus 3 amigos también caminaron
con Dios. Bueno, está bien, Enoc, Noé, Elías, Daniel, sus 10 amigos caminaron con Dios, pero también esos fueron antes de Cristo, mucho tiempo antes. ¿Será que hoy en día hay Enocs? ¿Será que hoy en día en alguna parte del mundo hay alguien que esté caminando con Dios como Enoc? Si usted ve el mundo, se supone que técnicamente hay 2 billones de cristianos. Europa se supone que es cristiana hasta cierto punto, América, Sudamérica, pero ustedes vean los problemas que hay en el mundo en estos momentos. Pareciera que los cristianos no están en ninguna parte. ¿Hay Enoc o no hay Enoc? La pluma inspirada dice: sed ambiciosos por la gloria del Maestro, para cultivar cada gracia de carácter. En cada etapa de la elaboración de nuestros caracteres debemos agradar a Dios. Esto lo podemos hacer tal como Enoc lo agradó, viviendo en una época degenerada. Y hay Enocs en nuestros días. Hay Enocs en nuestros días. En los días de Elena de White, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, había Enocs. Ustedes piensan, mis hermanos, que no los hay ahora. Estoy seguro que también los hay. La pregunta es: ¿cómo puedo yo caminar con Dios? ¿Cómo puedo tener esta relación con Dios tan hermosa? ¿Por qué es que no caminamos con Dios? Aquí hay una cita inspirada, dice: los seres humanos no son lo que podrían ser y lo que la voluntad de Dios se propone que sean. El gran poder de Satanás sobre la humanidad los mantiene en un nivel inferior. Pero esto no debe ser así, porque si lo fuera, Enoc no hubiera podido elevarse y ennoblecerse de tal manera que llegara a caminar con Dios. Los seres humanos no necesitan dejar de crecer intelectual y espiritualmente durante toda la vida. Pero muchos tienen la mente de tal manera ocupada con sí mismos y con sus propios intereses que no les queda lugar para pensamientos más elevados y nobles. Y la norma de las realizaciones intelectuales, tanto como espirituales, es demasiado baja. Otra más: Enoc fue un representante del hombre, pero no es alabado ni es exaltado. Simplemente hizo lo que cualquier hijo o hija de Adán puede hacer. Todos los que estamos aquí somos hijos e hijas de Adán. Por lo tanto, se aplica a nosotros. Cualquiera de nosotros lo puede hacer. Enoc anduvo con Dios por medio de un conflicto constante y una fe sencilla. Todos podéis hacer lo mismo. O sea, la pluma inspirada deja bien claro de que todos nosotros, los seguidores de Cristo, podemos caminar con Dios, tal como lo hiciera Enoc. Si ahora no lo hacemos, ese es otro problema. En una oportunidad le hice esta pregunta justamente a una persona que había estado por mucho tiempo siguiendo a Cristo, y su respuesta fue que no podíamos hablar con Dios o caminar con Dios como en los tiempos antiguos. Y esto es muy triste, mis hermanos, porque si yo pensara que no se puede, yo pienso que no tendría esperanza entonces de en esta vida poder tener la compañía de Dios. Se puede caminar con Dios. Y es más, mis queridos hermanos, les quiero decir en esta mañana que Dios desea caminar con cada uno de los que estamos aquí. Con usted y conmigo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema? Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un trabajo excelente logran muy poco porque intentan poco. Miles de personas pasan por la vida como si no tuvieran un objetivo definido por el cual vivir, ni un estándar que alcanzar. Estos obtendrán una recompensa proporcional a sus obras. Recuerde que nunca alcanzará un estándar más alto que el que usted mismo estableció. Persevere en la obra que ha comenzado hasta obtener victoria tras victoria. Edúquese con un propósito. Tened presente la norma más elevada para que podáis lograr un bien cada vez mayor, reflejando así la gloria de Dios. En otras palabras, mis hermanos, si aspiramos a poco, vamos a conseguir poco. Si usted piensa que no se puede llegar, no se puede llegar. Yo en una oportunidad leí una anécdota de Bruce Lee y Chuck Norris. Chuck Norris estaba aprendiendo con Bruce Lee. Y en una oportunidad estaban corriendo, porque no sé cuánto, corría como 40 kilómetros todos los días. Bruce Lee era una locura el ejercicio que hacía. Y Chuck Norris iba corriendo detrás de él y en un momento dado le dice a Bruce Lee: no puedo más, no puedo más. Y Bruce Lee le dice: sigue corriendo, sigue corriendo. Si sigo corriendo, le dice: me voy a morir. Muérete, le dice entonces. Y Chuck Norris quedó choqueado, ¿no? Y cuando después conversaron, le dijo: mira, si tú crees que no puedes, no puedes. Yo creo que puedo y lo hago.
Y mis queridos hermanos, es una realidad. Si usted lo lleva al terreno religioso, si usted piensa que no puede, no puede. Perdió la batalla antes de comenzar. Usted tiene que pensar que se puede. Si es posible, se hace. Me acuerdo que años atrás, cuando comencé a correr, decidí correr 6 kilómetros todos los días. Pero dije, voy a comenzar de a poquito, voy a comenzar a caminar un poco y correr un poco, caminar un poco y correr un poco. Y comencé a hacerlo así, porque pensaba que no podía correr los 6 kilómetros de un tirón. Pero un día me pregunté a mí mismo, ¿y por qué pienso que no puedo? Voy a tratar de hacerlo. Y empecé a correr, y corrí los 6 kilómetros. Y hasta el día de hoy nunca he tenido problema en correrlos. Pero en mi mente había una traba que me decía, no puedes correrlos. Y no solamente corrió 6 kilómetros, corrió 14 kilómetros a veces cuando estoy inspirado. Puedo hacerlo. ¿Quién me dice que no puedo hacerlo? Una vez me dijo una persona de 60 años, eso es ridículo lo que tú haces a tu edad. ¿Cómo a tu edad a los 60 va a estar corriendo? Y yo pensé, bueno, claro, si él piensa que no puede, pero yo creo que puedo, yo lo voy a hacer. En todo caso salgo con un reloj que le voy a avisar a mi señora si es que me desmayo para que me vayan a buscar con una ambulancia, pero mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer, mis hermanos. ¿Por qué entonces no estamos trabajando en esto? Mi esposa le gusta escuchar música clásica y se pone unos protectores, unos audífonos para escuchar la música, que aparentemente no escucha nada, pues yo le digo, Ruby, la tengo que tocar en el hombro y ahí se lo saca y me dice, sí. Y yo pienso, mis hermanos, que todos tenemos esos protectores y no escuchamos la voz de Dios. Y yo anoté algunos puntos acá. A ver, aquí estoy. Estos puntos que están acá. Exceso de trabajo. A lo mejor algunos de los que están acá están retirados, yo no estoy retirado todavía trabajo, también se aplica a mí. Exceso de entretención. En los tiempos en que yo crecí, la única entretención que yo tenía era leer. En una oportunidad en un sermón mencioné que cuando yo crecí no había iPod, no había iPad, no había televisión. Y alguien de la platea dijo, "How old are you?" Me dijeron, "¿Qué tan viejo eres que creciste sin ninguna de esas cosas?" Pero claro, los que nacimos en los años en que yo nací, no habían estos iPad, ni estos teléfonos. Yo a mi señora le mandaba cartas al colegio de Chillán. No había email. Tenía que escribir una carta, poner un sobre, ir al correo y entregarla, mis hermanos. Ahora es todo más fácil, ¿no? Un email y se acabó. Pero ahora tenemos el Facebook, tenemos el Netflix, tenemos el YouTube, tenemos la Internet, tenemos Amazon, tenemos Walt Disney Channel, tenemos tantas cosas que no nos permiten escuchar al Señor. Además tenemos poco interés en las cosas espirituales. Tenemos un estudio del libro de Apocalipsis, un estudio de la Biblia que lo estamos haciendo hace como 3 o 4 años por Zoom. Y invitamos a los hermanos a que se nos unan a estudiar la Biblia y siempre somos un grupo muy reducido. Los demás no quieren. ¿Por qué? Porque hay poco interés en el estudio de la Biblia. Hay hábitos y costumbres mundanas que no queremos dejar. Hay personas que pueden, el hablar y sembrar chisme puede ser un problema para ellos. Podemos mantener pensamientos pecaminosos en nuestras mentes. Podemos ver y escuchar material inapropiado para nosotros que somos los seguidores de Jesús. Podemos mantener conversaciones malsanas. Todas estas cosas nos alejan del Señor. En vez de acercarnos para caminar con el Señor, nos alejan del Señor. Para caminar con Dios primero necesitamos limpiar nuestras vidas. No me malentienda. No estoy diciendo que tenemos que limpiar nuestras vidas para ir a Dios. Porque Dios acepta al pecador tal como está. Lo que estoy diciendo es que una vez que Dios ha perdonado nuestros pecados, para poder caminar con Él, tenemos que abandonar nuestros pecados y hábitos pecaminosos. Ahora, ¿cómo podemos caminar con Dios? Aquí puse algunos puntos. A ver, vamos a retroceder un poco. Primero que nada, mis queridos hermanos, pienso que tenemos que educar nuestras mentes, porque todo comienza en la mente. Piense con fe que Dios está a su lado y actúe de acuerdo con ese pensamiento en todo lugar, en todo momento. Como decíamos, piense que Jesús está en su casa, que es el invitado, que se está quedando con usted y actúe en base a eso. Y voy a apoyar esto con una cita del Espíritu de Profecía. Parece que el control no está trabajando. A ver, los hermanos de la caseta, si me pueden pasar el siguiente, porque este control se me murió. A ver, ¿todavía tiene pila? ¿Todavía tiene pila? Ahí está. Esta es una cita del Espíritu de Profecía. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir la presencia de Dios en todo momento. Y cuando en duda, sus oraciones ascendían a Dios para sostenerle, para enseñarle su voluntad. O sea, se educó. El Señor está aquí. No importa dónde yo esté, el Señor está aquí conmigo en todo momento y me voy a comportar
de esa manera, sabiendo que el Señor está acá. Debemos pensar y meditar en Dios continuamente, contemplando su carácter. Dios tiene que estar siempre en nuestros pensamientos. Y esto va a transformar nuestras vidas. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice: Enoc caminó con Dios, pero ¿cómo obtuvo esta dulce comunión? Fue manteniendo continuamente pensamientos de Dios delante de sí. Al salir y al entrar, sus meditaciones se concentraban en la bondad, la perfección y la hermosura del carácter divino. Y al ocuparse de esto, fue transformado a la gloriosa imagen de su Señor, porque es mediante la contemplación como nosotros somos cambiados. Debemos hablar con Dios también. Tenemos que hablar y escuchar a Dios. Tenemos que quitarnos los protectores auditivos. Y Dios habla de muchas maneras. Una de ellas a través de las Escrituras. Tenemos que leer y estudiar la Biblia. Una vez dije esto en la iglesia y todos me miraron bien feo. Dije, leer la Biblia es aburrido. Y todos me miraron, ¿qué está hablando este hermano? Parece que está entrando en el estado de la demencia. Pero mis queridos hermanos, yo afirmo que leer la Biblia es aburrido. Si usted lee Génesis 10.000 veces, se va a aburrir de leerlo. Lo que es entretenido, mis queridos hermanos, es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no es aburrido, porque cuando usted estudia la Biblia, usted encuentra cosas nuevas. Como les explicaba, hace 4 años atrás decidimos tener este grupo de estudio a través de Zoom. Y hemos estudiado el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Esther, el libro de Hebreos, y no sé si se me olvida otro más. Y para mí el libro de Ezequiel ha sido uno de los libros más hermosos de estudiar, porque he encontrado en el libro de Ezequiel verdades que nunca había estudiado y nunca se me habían pasado por la mente. Cosas que ni siquiera había prestado atención, a pesar de que había leído tantas veces el libro, había leído el libro, no había estudiado el libro. Mis queridos hermanos, estudiar la Biblia. De esa manera el Señor nos habla cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia. Y esto también hay una cita que dice: debemos conversar con Él mientras caminamos y mientras trabajamos. Dios tiene que estar en nuestros pensamientos. Debemos preguntarnos, cuando se nos presentan situaciones difíciles, debemos preguntarnos qué sería lo que Cristo haría en nuestro lugar, qué sería lo que Dios quisiera que nosotros hagamos. Este es el mejor filtro que podemos tener antes de hablar, antes de hacer algo. Preguntarnos, ¿qué desearía Dios que hiciéramos en esta situación? Otra cita inspirada al respecto: en todos los propósitos y búsqueda de la vida debemos preguntar, ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo puedo complacer a aquel que dio su vida por mí? Así caminaremos con Dios como lo hiciera Enoc de antaño, y que de nosotros se pueda decir lo que se dijera de él, que le agradó a Dios. Recordemos que el Señor Jesús declara de él mismo que él hacía lo que le agradaba al Padre. Qué bonito sería que se diga de Adam: Adam hace lo que le agrada a Dios. Lamentablemente Adam hace muchas veces lo que no le agrada a Dios. Debemos mantener nuestros pensamientos bajo el control de Jesús. Esta, mis queridos hermanos, es una de las cosas más difíciles de controlar, los pensamientos. Porque los pensamientos de aquí se vuelan rápidamente, y si usted no los controla, los pensamientos después se constituyen en acciones. Debemos disciplinar nuestra mente para poder controlar nuestros pensamientos, no permitir que estos divaguen en asuntos pecaminosos. Nada que sea contrario a la ley de Dios debería morar en nuestras mentes. Otra cita inspirada: no retiréis vuestros ojos de Jesús, que vuestra oración provenga de labios sinceros. No confiéis en vuestra sabiduría humana finita, que vuestros pensamientos estén sometidos a Cristo y vuestros caracteres moldeados a la mente del Salvador. También debemos fortalecer nuestro dominio propio. Esto es difícil, ¿no es cierto? En una oportunidad me tocó viajar a Nueva Zelanda. Estábamos instalando un producto y desgraciadamente vino una señora que venía de otro sitio y se sentó en la platea a escuchar el training que yo estaba dando. Y yo hablaba un minuto y ella levantaba la mano y preguntaba: ¿pero cómo vamos a hacer esto, esto, otro? Y yo le explicaba y trataba de hablar otro poco y ella se volvía a levantar: ¿y cómo vamos a hacer esto y esto otro? Y ya a esta altura empezó a salir el indio araucano, diríamos. Y entonces hubo que controlar, dominar el temperamento para no decirle a la señora algo inapropiado. Y al final le dije: querida Priscila, que es el nombre de ella, mira, vamos a dejar al final todas estas preguntas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando aquí, y entonces para que quedes contenta. Claro, al final me tuvo como 2 horas en una lata preguntando cosas,
Finalmente le instalamos el producto en su sitio, no hubo ningún problema, pero reconozco que fue un desafío para mí mantener la calma en un momento como ese. Tenemos que controlarnos. Nosotros podemos tener el espíritu que poseían Enoc, José y Daniel. Aquí se agregó uno más, José. Daniel, podemos recurrir a la misma fuente de fortaleza y ejercitar el mismo poder de control propio. Y la misma gracia puede iluminar nuestra vida. Y se menciona a José porque José fue tentado, pero mantuvo su control. No el temperamento, pero el control de sus pasiones. Debemos luchar contra el mal. Esto parece que fuera el título de una novela, ¿no es cierto?, de una película. Hay que luchar contra el mal. La pluma inspirada nos dice que muchos de nosotros tenemos pecados acariciados, cosas en nuestras vidas que nos gustan, pero que sabemos que no son buenas. Su consejo es que luchemos contra estas cosas y las venzamos. Aún el mismo Enoc no fue fácil para él caminar con Dios. Qué pocos se dan cuenta que tienen ídolos queridos, que tienen pecados acariciados. Dios ve aquellos pecados a los que vosotros parecéis ciegos y trabaja con su cuchillo de podador para cortar profundamente y separar esos pecados acariciados de vosotros. Y aquí viene la parte más importante. Fue por constante conflicto y simple fe que Enoc caminó con Dios. Para Enoc no fue fácil caminar con Dios. Para Enoc fue una lucha. Tuvo que luchar contra él mismo, contra su temperamento. Aquel que quiera seguirme, ¿no es cierto?, tiene que tomar cada día su cruz y seguir a Cristo. Y uno se pregunta, ¿y qué es esa cruz de Cristo? ¿De qué se trata esto? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal. Todos los días tenemos que crucificarla para no dejarnos llevar por nuestros instintos o nuestros gustos, sino para hacer lo que Dios quiere. Y aquí viene otro punto importante. Tenemos que separarnos del mundo. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y nosotros. No podemos hacer lo que el mundo hace y al mismo tiempo caminar con Dios. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a odiar al otro. Para caminar con Dios debemos abandonar todo aquello que nos puede separar de Él. Y aquí tengo dos citas inspiradas. Debemos caminar con Dios. De nosotros se requiere una separación del mundo. No podemos permanecer libres de esta polución a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc y caminemos con Dios. Y otra cita más. Enoc, separándose del mundo y ocupando mucho tiempo en oración y en comunión con Dios, representa a los fieles seguidores de Dios en los últimos tiempos, nosotros, que se separarán del mundo. El pueblo de Dios se separará de las prácticas inmorales de aquellos que los rodean y buscará la pureza del pensamiento y santa conformidad a su voluntad hasta que su divina imagen se refleje en ellos. Porque, mis queridos hermanos, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros que estamos acá en esta mañana reflejemos su imagen. Pero ¿sabe lo que el diablo quiere? El diablo quiere que reflejemos su imagen. Que cuando actuemos como Él actuaría, no como Dios actuaría. Y cada vez que nosotros explotamos, cada vez que mostramos nuestro temperamento, cada vez que nosotros no controlamos nuestros pensamientos, cada vez que hacemos eso estamos reflejando la imagen del diablo. Y es por eso que Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre el diablo, porque reflejaban la imagen del diablo, no la imagen de Dios. No la imagen de un Dios amante, sino la imagen de un Dios que odiaba a los pecadores, cuando Dios realmente amaba a los pecadores. Debemos morir entonces al yo, debemos estar dispuestos a entregarlo todo a Dios, a perder nuestras vidas, al vivir no como nos gustaría, sino como Dios lo prescribe. Y el Señor Jesús fue muy claro, Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En otras palabras, si vivimos como nos gusta, vamos a perder nuestra vida. Si vivimos como Dios nos dice, y no necesariamente esto es una mala cosa, ¿no es cierto?, entonces la vamos a ganar. Y por supuesto, mis queridos hermanos, nada de esto se puede hacer sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros intentamos todas estas cosas por nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte. La pluma inspirada comenta: hoy en día la iglesia necesita hombres que como Enoc caminen con Dios revelando Cristo al mundo. Los miembros de iglesia deben alcanzar un estándar más elevado. Todos los que estamos acá en esta mañana. Pero yo digo entregarlo todo. Todas aquellas cosas que tanto me gustan.
Y aquí está el versículo que nuestro hermano leyó al comienzo, Filipenses 3:8. Y él leyó la versión sanitizada. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol. Esta es la versión no satinizada, no basura, estiércol, para ganar a Cristo. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué fue lo que perdió Pablo? Pablo perdió su posición como líder religioso. Y a veces pensamos nosotros que en la iglesia también tenemos una posición, ¿no? Una oportunidad me acuerdo que un hermano llegó a la iglesia y me dice, hermano Adam, necesitamos que usted dé un aviso adelante. Yo le digo, este año le digo, yo soy diácono, así que no estoy a cargo de los avisos. Y me queda mirando y me dice, entonces lo bajaron de grado, porque en su mente el diácono está aquí y el anciano está allá arriba. Pero mis queridos hermanos, es al revés. El que más sirve, el más grande en el reino de Dios, dijo el Señor Jesús. No hay posiciones dentro de la iglesia, somos todos servidores de Cristo. Y Pablo perdió su posición religiosa, no fue más un líder, perdió su poder, perdió su autoridad, perdió su prestigio, perdió sus amigos. Y dijo, todo esto, ¿saben lo que es? Estiércol. ¿Cómo pudo Pablo referirse a todas estas cosas como estiércol? ¿Cómo podemos llamar a aquellas cosas que valoramos tanto excremento de animal? Porque eso es lo que significa estiércol. Además, esta expresión estiércol no parece alinearse con los escritos de Pablo, ni siquiera con las escrituras. Es una palabra chocante, una palabra fea. Parece que no tuviera lugar en la escritura. Pero mis queridos hermanos, lo que quiere Pablo quiere remecernos, quiere choquearnos. Por eso que pone esa palabra fuerte, dice, pero a mí es estiércol todo esto. Para mostrarnos y enfatizar el contraste entre las riquezas celestiales y las riquezas mundanales. Las riquezas terrenales, las cosas terrenales son estiércol comparada con las cosas celestiales. ¿Por qué, mis hermanos? Porque al estar cerca de Dios perdemos el interés en estas cosas, naturalmente, sin necesidad de forzarnos. La presencia de Dios hace que perdamos el interés en estas cosas. Pablo solo anhelaba las cosas celestiales y él sabía lo que decía, porque Pablo había estado en el cielo. Vivir en la presencia de Dios es maravilloso. Es tan maravilloso que no creo que haya ninguna cosa más importante ni más fantástica que eso. La pregunta es, ¿hay algún candidato a Enoc aquí en esta mañana? ¿Le gustaría caminar con Dios como lo hizo Enoc? Mis queridos hermanos y hermanas, podemos y debemos. Pero si tratamos de caminar con Dios, seguramente fallaremos en más de una oportunidad. No importa. Levantémonos, pidamos perdón y continuemos adelante, sin desanimarnos. Cuando estábamos aprendiendo a caminar, físicamente nos caíamos, ¿no es cierto? Muchas veces. Pero nos volvíamos a levantar y aprendimos a caminar. Espiritualmente es lo mismo. Vamos a aprender a caminar con el Señor. Satanás va a tratar de hacernos sentir culpables, que hemos caído de nuevo, que somos inservibles, que no tenemos valor. Pero nosotros, todos los que estamos acá en esta mañana, somos hijos e hijas de Dios. Tal vez hayamos caído, pero aún así somos objetos del amor de Dios. Nuestras vidas son muy, pero muy valiosas. Son tan valiosas que Jesús habría venido solamente por uno de nosotros a esta tierra y habría muerto por nosotros. Jesús nos insta a que no fallemos, pero si llegamos a fallar, si llegamos a caer, Él nos limpia con su sangre. No debemos desanimarnos. La victoria puede ser nuestra. Podemos caminar con Dios, como lo hicieron Enoc, Noé, Elías, Daniel, sus 3 amigos, José y muchos otros más. Y por supuesto, Jesús. Él es el ejemplo máximo de cómo caminar con Dios en esta vida. Que el Señor nos ayude a comprender lo que realmente significa ser un cristiano y nos enseñe a caminar con Él. Mis queridos hermanos, es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.